Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Ahora sí, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Esperemos unos 2 minutitos más, a ver si alguien más se conecta y empezamos. Hola chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con el módulo de abdomen. Déjenme ver una cosita de esto. Sí. Mm, mm, mm. Acá está. Bueno, este es el módulo 3 que dice emergencias quirúrgicas. Dentro del primer punto decía patologías frecuentes de abdomen agudo inflamatorio, ¿sí? Yo en sí puse varias patologías del manejo clínico y el manejo quirúrgico, de las patologías más frecuentes que pueden dar en cuanto a abdomen agudo. No todas de las que puse son de abdomen agudo, por ejemplo puse hemorragia digestiva alta, que no tiene mucho que ver con abdomen agudo, pero es una de las causas de muerte en caso de sangrado masivo y bueno, está en el área abdominal, entonces vamos a agregarla también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esas causas. Igual la clase de hoy, de la clase para mañana, vamos a ver un poco más de esa clase y vamos a ver, porque es muy corta la clase de procedimientos más comunes en cirugía de sala de urgencia. Em, entonces vamos a ver una parte hoy, otra parte mañana y aparte vamos a ver los procedimientos más comunes de urgencia en cuanto al área quirúrgica, ¿sí? Yo voy a mostrar las diapositivas. Si algo no se me entiende, algo no me explico correctamente, no se escucha o cualquier cosa, pueden ustedes avisarme de forma escrita o hablar nomás, interrumpirme, yo no tengo ningún problema y trato de aclarar el tema si me es posible. Nada más. Si no se ven las diapositivas, por favor me avisan, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver las patologías abdominales. Vamos a empezar las patologías infecciosas. Hay que recordar que las patologías infecciosas es dentro de la cavidad abdominal, es la tercera causa de muerte de sepsis, ¿no? Siendo la primera la neumonía. Eh,
Es la segunda causa de internación en terapia intensiva de sepsis y shock séptico. El 10 y el 15% se presentan no como ya una infección abdominal, sino que ya debutan, no debutan, ya se presentan dentro del hospital como sepsis. Tiene una mortalidad no muy elevada del 10%, pero si llega a ser un shock séptico del 40%. O sea, si nosotros este 10%, eh, esa población no la diagnosticamos cuando está en sepsis, sino ya la diagnosticamos cuando ingresa a shock séptico, la mortalidad sí es muy elevada, ¿sí? Podemos ver en sala general pacientes con infección abdominal, a veces en sépticos, un 20%, mientras que en terapia esos pacientes tienen una gran internación, ¿no? Bueno, dentro de las clasificaciones generales está la infección abdominal comunitaria, que esto igual es como la neumonía, ¿vieron? Y la infección abdominal asociada a cuidados de la salud. La infección abdominal comunitaria es la que se presenta al ingreso dentro de las primeras 48 horas. Por eso digo, es como diagnosticar la neumonía nosocomial o la neumonía asociada a la comunidad. Y bueno, dentro de los cuidados de salud, la que se presenta posterior a algún ingreso, puede ingresar por cualquier motivo, pero se presenta posterior a las 48 horas. Puede ser complicada o no complicada, se dice que es no complicada cuando no involucra el peritoneo y que es complicada cuando sí lo involucra, ¿no? Esta puede ser una peritonitis localizada o generalizada o difusa. Ya. Dentro de las causas de peritonitis se clasifican en tres, en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son, por ejemplo, la PB, que es una peritonitis bacteriana espontánea, quiere decir que no tiene un origen por sí evidente, sino que es un paciente que presenta una peritonitis bacteriana. Eso se ve mucho en los cirróticos, se puede ver muchas peritonitis bacterianas espontáneas. Son pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Puede ser por tuberculosis o puede ser asociada a diálisis. Las secundarias son extensiones de procesos, ¿no? Por ejemplo, la extensión proceso supurativo, una perforación. Esta perforación puede ser de cualquier tipo de origen, puede ser traumática, quirúrgica, isquémica o espontánea. Y las terciarias, se denomina peritonitis terciarias a las peritonitis primarias o secundarias que no han resuelto. O sea, después de ayudarle tratamiento antibiótico, si es que solo es tratamiento antibiótico, o darle tratamiento antibiótico y quirúrgico, en el caso de que requiera quirúrgico, una peritonitis primaria o secundaria, que no resolvió tras tratamiento, pasa a ser una peritonitis terciaria, ¿no? Bueno, hay que recordar que nosotros podemos encontrar a nivel abdominal abscesos, esos pueden ser intraperitoneales, de vísceras abdominales, retroperitoneales a nivel de psoas, eso lo vamos a ver más adelante, simplemente es una clasificación nada más. Los lugares más comunes donde vamos a encontrar los abscesos. Y también tenemos que recordar que dentro de esa clasificación podemos encontrar infecciones de la vía biliar, también apendicitis y diverticulitis, que la vamos a ver igual más adelante. Bueno. Vamos a hablar un poco más de la clasificación. Creo que puse varias cosas de primaria, secundaria y terciaria. Bueno, dentro de las primarias, las más comunes dentro de las primarias son monomicrobianas y por lo general requieren tratamiento médico, ¿no? A menos que avancen a secundarias o a terciarias, por lo general requieren solo tratamiento médico, o sea, tratamiento antibiótico, y con eso deberían resolver, sea cual sea el origen. Dentro de las secundarias y terciarias, vemos que las secundarias son polimicrobianas, no son, ya requieren un tratamiento mucho más amplio, con mayor cobertura antibiótica. Por lo general se aíslan entre 5 y 10 especies de bacterias diferentes y son de predominio anaerobio. El tratamiento es médico-quirúrgico, como vimos anteriormente las causas. Bueno, y las causas terciarias, que también ya dijimos cuáles son, también son polimicrobianas, y el tratamiento también es médico-quirúrgico. Bueno, nada, esto es lo mismo, solo que en la primera diapositiva no había puesto la definición de peritonitis terciaria, pero aquí sí lo puse. Una infección difusa, recurrente, persistente o que no responde al tratamiento o sigue infectado posterior al tratamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco de abscesos intraperitoneales. Bueno, nada, esos son lugares, el dibujo lo que muestra son los lugares más frecuentes donde puede aparecer los abscesos. Tenemos que cuando estamos viendo o estudiando el absceso en cuestión de nuestro paciente, ver la extensión de este proceso, si hay inflamación o adherencias localizadas, si hay absceso es secundario a una perforación o llevó a una perforación, si hay un traumatismo secundario.
al absceso si hay una complicación o es un absceso secundario a una complicación de una cirugía abdominal previa, ¿no? Bueno, como dijimos, la mayoría de los abscesos, o todos los abscesos, mejor no la mayoría, sino que todos los abscesos son polimicrobianos. Por lo general, la primera semana, porque esos abscesos, por lo general, durante las primeras semanas vamos a encontrar bacterias, enterobacterias, y posteriormente, a medida que va pasando el tiempo, podemos ver que se van a agregar bacterias anaerobias. Bueno, nada, eso es un dibujo, recordemos, esos son imágenes, recordemos, como vemos en el primer cuadrito, que los abscesos más comunes son los abscesos hepáticos, siendo casi siempre, no siempre, pero casi siempre, de origen amebiano, esos abscesos. Van seguido por pancreáticos, los suprarrenales que tienen alta mortalidad, y bueno, los esplénicos que no son muy frecuentes. Por lo general, los esplénicos son por bacteremias, secundaria de bacteremias, el origen de estos mismos, o por focos contiguos, ¿no? O sea, por vecindad. Y bueno, las bacterias más comunes son las que pueden ver ahí, ¿no? Vamos a hablar un poco de los abscesos retroperitoneales. Bueno, ahí tenemos en la imagen. Bueno, dentro de los abscesos retroperitoneales recordamos que el riñón, gran parte del riñón está en el retroperitoneo, ¿no? Bueno, pueden ser perirrenales, por eso son poritus ascendentes, un 75%. Esos abscesos perirrenales o secundarios a itus también pueden dar microabscesos a nivel renal. No solo te van a dar perirrenal, sino que a nivel renal también pueden dar microabscesos. Cuando uno tiene un paciente infectado, séptico, encuentra una infección de vías urinarias, tiene que hacer una tomografía si es que la función renal lo permite, con contraste, que sería lo mejor una tomografía con contraste. Hay muchos casos de muchos pacientes que tienen microabscesos a nivel renal, que son secundarios a veces a itus repetición o itus no tratadas, que por ahí le drenan, le sacan el absceso perirenal, o a veces ni siquiera tienen absceso perirenal, sino que son microabscesos a nivel renal. Estos pacientes se mueren, ¿sí? Estos pacientes, si no tienen un buen diagnóstico, a veces no se ve en la tomografía, chicos, ¿ah? Yo lo digo por experiencia, no se ve en la tomografía, y tienen micros abscesos, micro chiquitos abscesos renales que no se ven en la tomografía, porque por lo general estos pacientes tienen falla renal y no se le hace una toma con contraste. Por ahí se ve en la toma con contraste, con buenos cortes, cortes finos, pero una tomografía sin contraste no se ven. Eh, y bueno, es sacar el riñón porque sospechamos de este paciente que tiene hitos a repetición, que el urocultivo por ahí le sigue dando negativo pese al tratamiento antibiótico, o que ya por ahí el urocultivo viene mejor, pero el paciente está chocado, con mucha noradrenalina y no responden. Bueno, nada, habrá que sacar el riñón bajo la sospecha, porque si hemos tenido algunos casos de que el paciente bajo la sospecha que lo que le está matando por ahí son microabscesos que no se ven a nivel renal, le sacamos el riñón y el paciente uno, ¿no? Porque es el riñón que estaba anteriormente por ahí mal en la tomografía, lo vimos mal, o es el riñón que anteriormente tiene un absceso que ya no se ve, etcétera. Y se salvan, sacándole el riñón como maniobra, como lo último que salvataje, como quien dice, está muriendo y lo único que sospechamos se saca el riñón y se salva. Pero es muy importante eso porque las ITU son de las infecciones más frecuentes que hay tanto en la comunidad como en el hospital, y esto puede generar microabscesos a nivel renal y matar al paciente, y a veces la única, son tantos microabscesos que el único tratamiento o solución es sacar ese riñón. Bueno, seguimos. A nivel pararrenal, pueden estar en la cara anterior y posterior. No, por lo general, estos son por continuidad o por vecindad. La cara anterior está a nivel del segundo proceso digestivo. Y el posterior, los posteriores son por extensiones del anterior. O sea, va a ir un absceso a nivel anterior que por extensión se puede ir a la parte posterior y hacerse un absceso pararrenal posterior, ¿sí? Mientras que los anteriores son secundarios a procesos digestivos, por lo general. No quiere decir que siempre, pero por lo general son por vecindad. Bueno, bueno, nada. Los abscesos renales, pararrenales o microabscesos renales son raros, pero tienen una alta mortalidad. Bueno, el absceso de psoas. Este es mucho más común que el anterior. Pueden ser primarios o secundarios. Los primarios pueden ser hematógenos, eh, por uso de drogas o adicción a drogas intravenosas o en pacientes inmunosuprimidos.
Las bacterias más comunes estos son el Staphylococcus aureus, la E. coli y la Strepto, ¿no? Eh, bueno, son raros, por lo general son unilaterales. Es mucha la frecuencia que son unilaterales y son muy raros los que son bilaterales, pero sí, sí puede haber bilaterales, ¿sí? Los bilaterales siempre son, o casi siempre, la general, pero la mayoría de los casos son Staphylococcus aureus y E. coli, y por tuberculosis también se pueden ver. Eh, cuando se ven casi siempre bilaterales, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con tuberculosis, estos abscesos de pseudos bilaterales se lo ven mal de pot. Hay una infección a nivel de la columna que, por vecindad, va a bajar, disecar y abscedar el psoas, y eso suele ser bilaterales. Igual pasa con el Staphylococcus aureus o la E. coli, a veces es por una infección a otros niveles, por ejemplo, una infección a nivel renal que va disecando, o una infección a nivel de la columna o otro lugar que va disecando, y casi siempre por eso son bilaterales. Bueno, nada, va a dar fiebre, dolor abdominal, dolor dorsal, limitaciones del movimiento de la cadera, y obviamente el método diagnóstico de todo esto es más eficaz, como podemos ver en la imagen, ahí está la flechita del mouse señalando, este, que es por continuidad, bueno, es la tomografía contrastada, es el método de diagnóstico más eficaz. Bueno, pueden ser secundarios por procesos infecciosos, urinarios, digestivos, vertebrales, fue lo que acabo de decir hace un rato, casi siempre cuando son bilaterales por continuidad, osteomelitis o infecciones a nivel vertebral. Nada, que es lo que ya dije hace un rato, solo que no había leído la parte de secundarios. Bueno, a nivel de psoas, ya estamos hablando de abscesos, se puede hacer una punción, drenar. Si el absceso es pequeño, se puede acceder a través de una punción con alguna aguja. Si eso se lo hace puede hacer el médico de imágenes o el cirujano. ¿Sí? La punción por lo general no se hace ciega, sino se hace bajo tomografía, se punza, se toma la muestra, se da tratamiento antibiótico si hablamos de un absceso por ahí primario, localizado, ¿no? Si el absceso va disecando para abajo, y es algo más quirúrgico, si el absceso es de un gran tamaño, hay que recordar que yo no le puedo dar tratamiento antibiótico a abscesos de gran tamaño, ¿no? Ni abscesos de gran tamaño, ¿por qué? O grandes dimensiones no le puedo dar solo tratamiento antibiótico, sino que también tengo que dar tratamiento quirúrgico, porque el antibiótico no va a llegar al centro del absceso. El antibiótico, si es un absceso pequeño, sí puede resolverlo por sí solo, pero si es un absceso grande, el antibiótico no llega. Nada, no, o sea, no hay vascularización en dentro del absceso para que el antibiótico llegue. Entonces, abscesos grandes son quirúrgicos. Se trata de drenar, si se puede, con aguja o catéter. Y si no se puede drenar todo, bueno, nada, hay que abrir y limpiar ese absceso, drenar el absceso y limpiar todo lo que estuvo en relación con el mismo, ¿no? Y obviamente, posterior a eso, dar tratamiento antibiótico. Todo depende del tamaño del absceso. Y a veces puedes iniciar, si te parece a ti que no es de gran tamaño, puedes iniciar con el tratamiento antibiótico y ver cómo va resolviendo. Y si no va resolviendo, bueno, hay que buscar otro tipo de tratamiento más invasivo. Bueno, vamos a hablar de divertículos. Bueno, la enfermedad diverticular puede ser asintomática o sintomática, obviamente es sintomática cuando es una diverticulitis aguda. Casi siempre son simples en la mayoría de sus casos, pero puede ser complicada. Cuando hablamos que es una diverticulitis complicada, bueno, nada, fácil. Perforación, obstrucción, se absceda o hay fístulas, ¿no? También obviamente si hay perforación, puede haber hemorragia. Dentro de su clasificación, como vemos en el cuadrito al lado de la derecha, puede ser una diverticulitis aguda flemonosa, puede llegar a ser eso si se perfora una peritonitis localizada abscedada o una peritonitis purulenta difusa o una peritonitis fecal difusa. Bueno, el tratamiento de la diverticulitis, obviamente, al ser peritonitis, es un tratamiento quirúrgico, se resuelve el área perforada, a veces hay que hacer resección, si vemos que es una diverticulitis extensa, se hace resección de una parte del intestino, se hace limpieza y lavado de cavidad y se cierra, ¿sí?
hay que recordar que dentro del tratamiento de la articulitis, un paciente que te llega con dolor abdominal difuso, todos los pacientes que tengan con dolor abdominal difuso, gran intensidad y irritación peritoneal, tienes que hacer una tomografía. No, yo, por ahí muchos empiezan con la ecografía, pero a mí, por lo general, un dolor abdominal con reacción peritoneal, hacer una ecografía para mí es una pérdida de tiempo, porque voy a terminar haciendo la tomografía. ¿A quién yo le haría ecografía si me llega un paciente con cualquiera de estos signos de infección abdominal que por lo general requieren tratamiento quirúrgico? Bueno, le hago ecografía al paciente que está hemodinámicamente inestable. Y ese paciente que le hago ecografía, que digamos que es una diverticulitis que se perforó. Si no hay hemorragia por ahí, yo no voy a ver nada en la ecografía. O sea, a menos que haya hemorragia o mucho líquido en la cavidad abdominal inflamatorio o algo por el estilo, yo en la ecografía no voy a ver nada. Entonces voy a terminar haciendo la tomografía. Pero si el paciente está chocado, hipotenso, taquicárdico, sudoroso, pálido, nada, le haré la ecografía rapidísima mientras él está en quirófano, él está en quirófano porque ese paciente va a ir para una laparotomía exploratoria porque está chocado y hay que resolver la causa y es abdominal, ¿no? Bueno, recordar siempre, igual vamos a seguir viendo, que el tratamiento de estos pacientes que les estoy hablando, primero el paciente llega, si el paciente llega inestable hemodinámicamente, o así ya estable, pero por ahí tiene signos de deshidratación o cualquier cosa, tengo que hacer una reanimación, voy a hacer el estudio de imágenes, voy a ver la conducta quirúrgica, que hasta ahora todo lo que hemos visto son conducta quirúrgica, menos si es un absceso localizado, que eso puede ser una punción y tratamiento antibiótico. Esos son los tres pilares de las infecciones abdominales que requieren tratamiento quirúrgico. Perdón, cuatro pilares que requieren tratamiento quirúrgico. Bueno, en la reanimación todo depende del estado clínico del paciente, si está séptico, chocado. Por lo general, esos pacientes que requieren un tratamiento quirúrgico es porque están o perforados o el intestino está estrangulado, que eso lo vamos a ver igual, creo que la próxima semana toca abdomen obstructivo, si no me equivoco. El intestino está perforado, estrangulado, o tienen cualquier cosa intestinal, por lo general, a menos que sean los abscesos que ya vimos, que son otras patologías abdominales, pero infecciosas también, por lo general van a requerir reanimación con líquidos, ¿sí? Todos por lo general requieren reanimación con líquidos, menos un absceso localizado, qué sé yo, en hígado. Por ahí ese no lo va a requerir. Pero todos estos pacientes que tienen alguna perforación o algo que vamos a seguir viendo requieren reanimación con líquidos. Bueno, todo paciente con dolor abdominal agudo va a requerir una imagen. Recuerden, para mí, hacer la ecografía es una pérdida de tiempo, hagan la tomografía. La conducta quirúrgica y el antibiótico. Es muy importante recordar, en el caso de que no se pueda hacer la imagen, el paciente tenga que ir de emergencia a quirófano a hacerse una laparotomía exploratoria, porque es un paciente que está inestable hemodinámicamente, que el examen físico se ve que el foco es abdominal. Es muy importante recordar que la conducta quirúrgica es primordial. La conducta quirúrgica eficaz y a tiempo es primordial para que el paciente no se muera. Pero si yo hago todo perfecto en la parte quirúrgica, lo opero a tiempo, encuentro el foco, que fue un divertículo, enfermedad de Crohn que, que tiene una perforación, no sé, enfermedad agudointestinal que tiene un inflamatorio agudointestinal que tiene tiene una perforación o una diverticulitis que se perforó, encuentro el lugar, resecciono, corto, pego el intestino, la cavidad. Hago todo perfecto, dale, el paciente se salvó. Obviamente, si no hago el otro paso, que es el tratamiento antibiótico adecuado, no va a funcionar o haber servido de nada haber hecho este paso bien si posteriormente no hago el tratamiento antibiótico adecuado. ¿Qué es hacer el tratamiento antibiótico adecuado? El tratamiento antibiótico adecuado es cubrir tus gérmenes de tu hospital y tu comunidad, no sé en qué ciudad o en qué hospital o clínica trabajes, pero varían de un lugar a otro, cubrir los gérmenes más frecuentes de mi comunidad o mi hospital, en el caso que sea intrahospitalaria, ya ponerlos a tiempo, ¿qué es precoz? Hay que recordar que por cada hora que yo demoro en poner el antibiótico, la mortalidad aumenta. Entonces, si yo ya, paciente salió de quirófano, lo acostamos en la camita, está en el postoperatorio, no sé, X, 3 horas en el postoperatorio, ya le indiqué el tratamiento antibiótico, pero cuando pasa a sala, pero se operó, nadie le puso más que el antibiótico por ahí intraquirúrgico, que ese sí o sí lo va a poner el anestesiólogo. 3 horas en el postoperatorio, hasta que lo pasan a sala, 1 hora, 1 hora y media más, llegó a la sala, hasta que la enfermera lo aliste.
y hasta que la enfermera se lo cuelgue, pasaron 8 horas, no sé, 6 horas, no hay un tratamiento antibiótico adecuado y la mortalidad de ese paciente, pese a que lo lavaron y todo, va a aumentar. Entonces, es ponerlo a tiempo, pasar, sale el quirófano, dentro de la primera hora que sale el quirófano, empezar con el tratamiento antibiótico. Obviamente ya en quirófano tienen que haber agarrado cultivos de cavidad. A veces lo agarran, a veces si fue una perforación y hay contenido intestinal en cavidad no lo agarran porque van a agarrar heces, ¿no? Pero bueno, agarran si se puede y es eficaz el cultivo y se inicia el tratamiento antibiótico, obviamente tratamiento antibiótico empírico hasta que yo tenga el aislamiento y pueda dar un tratamiento antibiótico dirigido. Pero así como es muy importante la ayuda del cirujano, es muy importante que el clínico, el terapista, inicie de forma precoz, adecuada y dirigida el tratamiento antibiótico, ¿no? Muy bien. Mm. Bueno, nada, esto es un poco de lo que acabo de decir anteriormente, pero más resumido, ¿no? Bueno, el tratamiento antibiótico depende de la gravedad, de los probables patógenos, del riesgo, de la resistencia de los patógenos, si es de la comunidad o intrahospitalaria, del origen probable e identificación de la infección. Cuando yo hablo de la resistencia, por ahí dicen, bueno, pero, o sea, qué coincidencia que el paciente se me perfore justo cuando se internó, no sé, por un pie diabético, se le perfore y tenga una peritonitis dentro del hospital con gérmenes resistentes, porque los pacientes cuando se internan, si ustedes le hacen un hisopado rectal, agarran por contacto bacterias resistentes intrahospitalarias y a veces estos mismos, o sea, no están infectados, pero sí están contaminados con esas bacterias, ¿no? Es más, cuando salen del hospital, poco a poco esas bacterias los van dejando a los pacientes, como quien dice. Pero bueno, sí pasa. O a veces esa residencia no es porque el paciente llegó por una cosa y puchigas, no sé, tiene una infección intrahospitalaria que desarrolló a los 2, 3 días en el hospital. A veces el paciente llegó por una causa abdominal, lo operaron, pero dentro de la cirugía, por A o B o motivo, se reinfectó en el quirófano. No sé, un instrumento mal lavado, unas manos mal lavadas, no tienen la sepsia antisepsia correcta dentro del quirófano, ¿me explico? O dentro del quirófano hubo una iatrogenia y sin querer, a mí por lo menos yo tenía un montón de pacientes así sin querer, le estaban operando, no sé, un absceso de vasos, pero ¡pac! Rasgaron un poquito el intestino y no se dieron cuenta, sino que te das cuenta después en la tomografía que dañaron un poquito el intestino dentro de la cirugía, o los ginecólogos que les encanta hacer cesáreas y cortar uréteres, no mentir, o dentro de las cesáreas que pasa bastante, se cortan a veces sin querer los uréteres, es una complicación que puede pasar en la cesárea, etcétera, y hacen infecciones intraabdominales con multiresistentes. Entonces hay que pensar para poder cubrir lo mejor posible al paciente. No quiere decir que lo vamos a hacer perfecto, pero tal vez sí. Ay, espérense, que no puedo bajar esta cosa ya. Bueno, bueno, nada, eso es un poco más en cuanto a la resistencia. Hay que pensar los factores de riesgo para haber tenido una enterobacterias BLE, o sea, bactalactamasa resistentes. Y esos son los factores de riesgo que me pueden hacer pensar, este paciente puede tener bacterias resistentes, ¿no? O sea, haber estado hospitalizado más de 15 días. Puede ser pacientes que tengan varias reintervenciones abdominales, vino por un trauma abdominal, no sé, le metieron un cuchillo en el abdomen y lo han operado, le pusieron bolsa de Bogotá, lo dejaron abierto, después lo abrieron otra vez, lo operaron, nada, lo volvieron a poner bolsa de Bogotá. Uno tiene que andar viendo eso y ¡pac! Me hace fiebre un día, bueno, este paciente va a tener un germen resistente, lo más probable, ¿no? Entonces hay que tratar de cubrir eso. Pacientes que tienen trasplantes, o sea, otras comorbilidades que los pueden inmunosuprimir, como trasplantes, insuficiencia renal crónica, cirrosis, diabetes, itus recurrentes, obstrucción biliar, tratamientos con corticoides, o sea, pacientes, no sé, con Cushing, etcétera. Pacientes con procedimientos invasivos previos. FEDA es lo mismo que VEDA, solo que ahí dice fibroendoscopía digestiva alta, pero lo mismo que VEDA. Cirugías recientes los últimos 90 días. Bueno, y obviamente esto ya siempre es lo más común, pacientes que han recibido antibióticos previos, sobre todo esos antibióticos que ven ahí. Bueno,
Este es un cuadrito de factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa en situaciones en que se recomienda cubrir Pseudomonas aeruginosa. Nada, son estos que están aquí. Infecciones abdominales nosocomiales, tratamiento antibiótico previo, neutropénicos, infecciones biliopancreáticas. A veces los pacientes que tienen infecciones biliopancreáticos son pacientes que se le han realizado CEPRES anteriores. A veces la misma CEPRE, al realizar la misma CEPRE, se pueden infectar, ¿sí? Y casi siempre cuando son pacientes que es una infección secundaria del procedimiento o una CEPRE, son infecciones resistentes, son bacterias resistentes. Bueno, factores de riesgo para enterobacterias KPC, son los, bueno, nada, son los que están ahí y aquí les puse como que qué factores de riesgo puede llevarme a tener una infección por esas bacterias que son resistentes y requieren no cobertura antibiótica con un antibiótico. Esas bacterias que estamos viendo requieren con dos antibióticos por lo menos, una cobertura antibiótica, ¿no? Por sus mecanismos de resistencia, ¿no? Bueno, un poco de estadística, los orígenes probables de las infecciones dentro del abdomen, por lo original, por lo general, la mayoría de las causas infecciosas, sobre todo en pacientes jóvenes, es la apendicitis, la que requiere tratamiento quirúrgico, seguida por la colecistitis, infecciones postoperatorias, perforaciones colónicas no diverticulares, obviamente eso ya es personas mayores, perforaciones gastroduodenales, diverticulitis, perforación de intestino delgado y otras. Cuando tiene un paciente con dolor abdominal hay que hacer la tomografía, pero podemos ayudarnos a pensar en estas cosas, ¿no? Bueno, aquí les puse otra vez, en cuanto a infecciones primarias, peritonitis primarias y secundarias, perdón, secundarias y terciarias, porque las primarias son siempre monomicrobianas. Las secundarias y las terciarias, ahí vemos cuáles son, dependiendo del lugar, cuáles son las patologías más comunes, ¿no? O sea, perdón, las bacterias más comunes son las que ven ahí. Por ejemplo, en las terciarias, sabemos que son polymicrobianas, vemos las bacterias más comunes con su mecanismo de resistencia, igual que arriba. Del tracto superior, casi siempre son gérmenes gram positivo o cándidas. Del ilio, casi siempre son enterobacterias y anaerobios. De colon, anaerobios tres cruces, porque es lo más frecuente que se va a ver. Enterobacteria E. coli, Proteus, Klebsiella pneumoniae y enterococo. Y de las comunitarias, aeróbicos, bacilos entéricos, peritonitis nosocomiales. Por lo general, con tratamiento antibiótico previo ya son gérmenes dependiendo del hospital y son gérmenes de resistentes que requieren, como dije, más de un antibiótico. Bueno, y las terciarias, puede ser por Pseudomonas, Cinetobacter ble, ustedes sí saben que ble y KPC son los mecanismos de resistencia en las bacterias, ¿no? Son enterobacterias con mecanismos de resistencia ble, ¿no? Que ble es beta-lactamasa resistente. Bueno, puede ser EBR, que es enterococo banco resistente. EBR significa enterococo banco resistente y Candida no albicans. Las candidas también tienen su resistencia. Los hongos también tienen su resistencia. Y por lo general, estos pacientes con infecciones abdominales casi siempre hay cándidas cuando son polimicrobianas. O sea que no solo hay que ponerle, si tú tienes un paciente con una infección, ya intervenido quirúrgicamente, todo lo que tú quieras, y tiene una infección, tú lo cubres con tratamiento antibiótico, ha mejorado, los leucocitos han bajado, pero el paciente sigue febril después de las primeras 48 horas ya con un tratamiento antibiótico con gran cobertura, o sea, un antibiótico amplio con gran cobertura, con mejoría de leucocitos, pero sigue febril, le tomas cultivos para hongos y puedes iniciar tratamiento antifúngico por alta sospecha de infección por cándida. Igual existe el Candida Score, que es un score que por ahí te puede ayudar a pensar si el paciente puede tener una infección por hongos. Pero de forma preventiva puedes iniciar tratamiento antibiótico con cándida si el paciente sigue febril y ya está bien cubierto. O tienes el cultivo y ya está cubierto con todo el antibiótico de cultivo, el paciente sigue febril, inicias. Bueno, dentro de la vía biliar hay que recordar que también hay infecciones en la vía biliar que muchas requieren procedimientos quirúrgicos. Podemos ver
Las bacterias más comunes son las enterobacterias, la E. coli, Klebsiella, Pseudomonas. Las pseudomonas, como vimos anteriormente, la mayor cantidad son por CEPRE o colocación de stent secundaria, porque requieren el stent por algún cálculo, por una estenosis a nivel de la vía biliar, Enterococcus, Streptococcus y Anaerobios. Y ahora vamos a ver igual un poquito de eso. Bueno, con un pequeño resumen de lo que hemos visto ahora, el control quirúrgico del foco es importante, eso es un cuadrito de resumen. Tenemos infecciones intraabdominales, puede ser una peritonitis difusa o abscesos intraabdominales. Intraabdominales, las peritonitis difusas van a querer una laparotomía exploratoria. Si se puede hacer la tomografía, a menos que el paciente esté chocado y tenga que ir directo a la laparotomía exploratoria. Los accesos intestinales se hacen, como vimos anteriormente, podemos hacer un drenaje percutáneo y tratamiento antibiótico. Si no es extenso, obviamente si es muy extenso, hay que drenarlo de forma quirúrgica o drenarlo de forma percutánea y ver si drena bien. Se hace un control tomográfico posterior y si drena bien, por ahí solo tratamiento antibiótico. Y eso. Bueno, pacientes estables, puedes esperar para hacer la cirugía. Si el paciente es estable, o sea que no está chocado ni hipotenso, ni tiene falla de órgano, ni alteración de laboratorio secundaria o el cuadro infeccioso. Eso es un paciente estable, ¿sí? Si yo tengo a mi paciente taquicárdico, pero tiene una presión por ahí normal, recordar que lo primero que va a hacer el corazón es empezar, si no está con fiebre, obviamente, si está con fiebre, obviamente va a estar taquicárdico. El corazón a veces es lo primero que empieza antes de seguir por hipotensión. Si el paciente está hipotenso, taquicárdico, pálido, eh, no sé, tiene coagulopatía, la alteración de las enzimas hepáticas o alteraciones de uno o dos órganos en el laboratorio, tiene el láctico elevado, algún estado ácido-base, tiene el pH, descenso del pH, aumento de la PCO2 porque está triquimneico para recompensar, o tengo un exceso de bases dentro del estado de ácido-base alterado, yo tengo que pensar que ese paciente se me va a entrar en sepsis, o no, ese paciente ya está séptico, va a entrar en shock séptico. Yo cuando tengo falla de órgano en una infección, ya tengo un paciente séptico, ¿sí? Y la cosa es que si entra en shock séptico, la mortalidad de mi paciente va a aumentar un 40, sí, era 40%, un 40%. Entonces, yo tengo ya un paciente con alteraciones, tengo que tratarlo, no puedo esperar 24 horas. Una cosa es una infección, otra cosa es una sepsis, otra cosa es un shock séptico. Y yo, como médico, tengo que reconocer cuando una infección se está complicando, porque una infección que se está complicando quiere decir que va a entrar en sepsis, ¿sí? Y yo tengo que evitar que mi infección pase a sepsis y mi sepsis pase a shock séptico, ¿sí? Por cada hora que me retraso, la mortalidad va a aumentar un 2,4%, que puede pues, sonar poquito, pero 2,4% para cuando es tu vida es un montón. Muy bien, ¿qué sigue? Factores clínicos de predicción a fracaso. Ah, bueno, muy bien. Estoy leyendo aquí el título. Factores clínicos de predicción a fracaso de control de foco dentro de infecciones intraabdominales. Bueno, nada, esto es un poquito más de lo que ya vimos anteriormente en cuanto a resistencia antibiótica, ¿no? Pero yo, cuando digo, no, este paciente, lo más probable es que tenga un fracaso yo controlando el foco abdominal. Bueno, dentro de pacientes con tratamiento antibiótico inadecuado, si yo, por ejemplo, le tomé el cultivo, le puse un tratamiento antibiótico que a mí me parecía, y después me llega el cultivo y veo que ese tratamiento antibiótico que yo le puse no cubre el aislamiento, lo más probable es que vamos a tener un fracaso del tratamiento, porque por ahí hasta me hicieron hacer resistencia, ¿no? Yo uso un tratamiento antibiótico inadecuado, bueno, voy a tener, lo más probable es que vaya esto a evolucionar a bacterias resistentes, una pseudomonas aeruginosa, o enterobacterias mecanismo BLE, enterobacterias mecanismo KPC resistente, o que empiece a presentar cándida. Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Bueno, la gravedad, o sea, con qué gravedad el paciente ingresó, mientras más grave, obviamente, más difícil va a ser tratar y más difícil va a ser que salga el paciente del cuadro en el que se metió. El retraso de la cirugía, yo no retrasaría la cirugía. O sea, yo no programaría a una paciente con una infección abdominal jamás dentro de las 24 horas, como decía la diapositiva de acá, ¿no? Que se puede esperar hasta 24 horas. No. Yo tengo un paciente con una infección abdominal, o sea, un paciente que se perforó o un paciente que lo apuñalaron y se
bueno, si la pañal está sangrando, hay que parar el sangrado, igual, se va a morir. Bueno, pero no sé, que se infectó, se perforó. No, nadie espera 24 horas, seamos sinceros. Esperaría un par de horas, llamaría al cirujano, que se bañe, que se ponga la ropa, salga de su casa y lo vaya a operar. Bueno, con morbilidades, todos los pacientes que tienen una comorbilidad tienen complicaciones y aumentan la morbilidad, indiferentemente la comorbilidad que sea. Hay una lista de comorbilidades ahí, no importa cuál sea, todos van a tener aumento de la mortalidad y complicaciones. Los pacientes mayores de 65 años y que no, yo no pueda controlar el foco, ¿no? Y una peritonitis fecal siempre es una complicación porque, bueno, son esas. Bueno, ¿cuándo yo tengo que iniciar el tratamiento antimicrobiano, chicos? Cuanto antes tengo que iniciar el tratamiento antimicrobiano. El paciente llega y yo estoy sospechando que tengo una infección focoabdominal, sea cual sea el origen. Creo que me voy a quedar sin batería. Espérenme un ratito. Así, bueno, todavía me queda un poquito. Bueno, este, bueno, tan pronto como sea posible. Llega el paciente, yo creo que está séptico, está infectado. O sea, si, en el caso que esté con shock séptico es más que obvio. Si esté con sepsis, es más que obvio que yo tengo que ya iniciar. Tomo hemocultivo, antes que entre quirófano, tomo todos los cultivos que pueda y tengo que iniciar ya el tratamiento antibiótico. O sea, si el paciente va a entrar ya mismo, llegó y a los 10 minutos va a entrar al quirófano, chévere. Tomamos cultivo, espero que tomen, abran rápido y tomen cultivo de cavidad, pero dentro de la primera hora, chicos, uno tiene que iniciar el tratamiento antibiótico. Dentro de la primera hora de todo, siempre hay que iniciar el tratamiento de absolutamente todo, incluyendo infarto, ¿eh? Bueno, mantener niveles adecuados de antimicrobianos durante la intervención del foco, o sea, eso se encarga el anestesiólogo, tienen que pasar antibióticos, los antibióticos dentro de quirófano. Y nosotros tenemos que recordar también que hay mucho, depende siempre del antibiótico que usemos, pero hay antibióticos que son que dependen de la dosis, depende del SIM, eh, dependen de muchas cosas. O sea, hay antibióticos que necesitan tener, o por lo general todos los antibióticos necesitan tener una dosis permanente en sangre para ser efectivos. El meropenem, el colistin, son antibióticos que se dan con carga y en muchos lugares lo dan con infusión continua para tener una dosis en sangre fija para que no baje de pico y suba de pico y baje de pico cuando ponemos en bolo porque estos picos de subida y de bajada, sobre todo los de bajada obviamente, pueden, uno, crear resistencia, dos, no ser adecuados para un tratamiento eficiente. Entonces hay que recordar que hay que saber qué antibióticos se hace carga, qué dosis tengo que tener y qué SIM tienen en los cultivos, ¿sí? La mortalidad sube un 7,6 con el retraso de la cadera, el tratamiento quirúrgico que aumenta un 2,4, acá es la falta de tratamiento antibiótico. Es muy importante el tratamiento antibiótico. Bueno. Nada, esto es un cuadrito que te puede ayudar a pensar en qué tratamiento antibiótico. Este cuadrito obviamente no es de este país, este lo usamos en Argentina, pero este cuadrito que ven aquí, que nos ayuda a pensar, o sea, qué tratamiento antibiótico yo debería usar, depende de muchas cosas. Por ejemplo, en la comunidad, sí, nosotros usábamos ceftriametría y metronidazol, por lo general. Pero depende mucho de la experiencia del tratamiento antibiótico. O sea, si yo tengo los pacientes de la comunidad, porque los pacientes de la comunidad también cambian, o sea, no siempre son la misma bacteria. Por ejemplo, nosotros teníamos, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Nosotros teníamos pacientes con infecciones que venían infectados en la comunidad, neumonías, con neumonías, por ejemplo, y bacteremias, que posteriormente esas neumonías se llaman bacteremias, sacábamos muestra de sangre, obviamente sacábamos muestra de esputo. Y al comienzo se daba AMS, AMS clarito como mucho, o AMS solo, estoy hablando de las neumonías. Y después de 3 años, los pacientes ya no venían con bacterias tranquilas, venían con Staphylococcus aureus resistentes. Entonces, nosotros tuvimos que cambiar el tratamiento que le damos a los pacientes de la comunidad. Nosotros antes empezábamos dentro del hospital, dábamos neumonía, dábamos pipertazo, una neumonía intrahospitalaria. Pipertazo, pipertazo. Hasta qué momento ya no damos más pipertazo porque nos venían Klebsielas, ¿no? Entonces, el tratamiento antibiótico siempre va a depender de tu comunidad
y de tu hospital, donde tú estés trabajando, ¿no? Siempre va a haber un infectólogo, o debería siempre haber un infectólogo en cada hospital, infectólogo de guardia, a veces le mandas un mensaje y dices, porque a veces hay dudas, o uno inicia a trabajar en un hospital que no conoce, y tienen que conocer, si tienes suerte, tienes algún amigo, algún colega que le vas a preguntar, oye, ¿cuál es la bacteria más común? O ustedes con qué curan aquí las neumonías, qué bacterias aíslan siempre en neumonía. Y si no, bueno, nada. Les recomiendo que puedan usar cuadritos de otros lados para guiarse en el tratamiento antibiótico y las dosis, que sea como este de aquí. Pueden hablar o tratan de cubrir un poco más, tratan de hacer de más. Yo sé que tienen que tener cuidado y esperar a hacer el cultivo porque después tienen que bajar para no crear resistencia. No es que yo le voy a poner pipertazo a todos los que vengan a la comunidad, porque obviamente sí, los vas a cubrir, pero a la larga puedes ir generando resistencias, ¿no? Así que por último, si tú ves que el paciente está chocado, está mal, bla, 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 o una infección muy grande, puedes poner un antibiótico grande, pero recuerda hacer el cultivo y todo dentro de la primera hora para cuando aísles el antibiótico, aísles la bacteria, decalar el tratamiento antibiótico para evitar resistencia, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de otras patologías abdominales que por ahí pueden llegar a requerir intervención quirúrgica, ¿sí? Bueno, está la colecistitis. Que bueno, se divide, déjame bajar eso acá. La colecistitis, que bueno, ustedes ya conocen el diagnóstico de colecistitis, la inflamación, engrosamiento de la pared vesicular y tiene sus criterios diagnósticos ecográficos, ¿no? No solo tiene sus criterios diagnósticos clínicos, sino que también los tiene ecográficos, hay dolor abdominal superior derecho, náusea, fiebre, signo de Morphy positivo, leucocitosis, bilirrubinas y enzimas hepáticas elevadas, que casi siempre las enzimas hepáticas elevadas tienen que ser por 3. Bueno, va a haber dentro de ese diagnóstico por imágenes, aquí se hace una ecografía, también se lo puede medir por tomografía, pero una ecografía puede ser suficiente en este cuadro clínico, que a ver engrosamiento de la pared vesicular, siempre tiene que ser mayor a 3-4 milímetros, distensión de la vesícula de diámetro transverso a la luz de 4 centímetros, puede haber o no presencias de cálculos o impactación del mismo. Puede ser alitiásica, puede ser secundaria a cirugía, sepsis, el ayuno prolongado puede dar colecicitis, nutrición parenteral puede dar colecicitis, hipoperfusión secundaria a shock o infecciosa y se trata con reposo biliar cuando es clínica la causa, ¿no? Cuando las causas no son quirúrgicas, sino que es una colicitis alitiásica, porque hay colicitis quirúrgicas y colicitis no quirúrgicas, que son las no quirúrgicas son estas. Las litiásicas se trata de forma clínica con reposo biliar, dieta baja en grasas, antibióticos si lo requiere y si no resuelve o si, no sé, es secundaria una infección y se absceda, ya por ahí va a querer un cuadro quirúrgico. Muy bien, puede ser grado 1, grado 2. eh, y dependiendo de los grados, en el cuadrito que vamos a ver es el tratamiento antibiótico que se recomienda. Bueno. Bueno, nada, el tratamiento antibiótico está ahí. Obviamente, como pueden ver, dependiendo del grado de colecitis que tenga, si es leve, moderada, grave, ahí está. La leve, por ejemplo, nada, no hay falla orgánica. Vamos a ver un cuadro clínico al paciente, hacemos una imagen, pueden hacer una tomografía, una ecografía. Por ahí van a ver un absceso o van a ver simplemente inflamación. Pueden cubrirla con AMS, ceftriaxona, cefepime, metronidazol, cipro o ciprometros, o sea, la combinación. El grado 2 ya tienen leucocitosis, tienen más de 32 horas, no simplemente se ecografía, sino que es una masa palpable, que puede ser una complicación. Obviamente cubro con un tratamiento antibiótico más amplio. Y aquí puedo hacer una colecistectomía temprana, o sea, dentro de las primeras 72 horas. Yo recomiendo que por lo menos se dé tratamiento antibiótico 48 horas para cubrir el foco infeccioso y por ahí ayuda a disminuir la inflamación y la parte quirúrgica es mucho más fácil, ¿no? O sea, no, si el paciente está bien, no está chocado, está estable y ya está el tratamiento antibiótico empezado, podemos esperar 48 horas, por favor, es mejor. Es mejor porque así hasta evitas, no sé, infectar otro lado de la cavidad abdominal.
Bueno, en grado 3 ya hay disfunción orgánica, o sea que aquí hay sepsis. Ya el tratamiento antibiótico vamos a escalarlo. Y bueno, aquí hay que hacer de forma urgente, el paciente está séptico, chocado, hay que sacar el foco. Hay que sacar, inicia tratamiento de antibióticos, si el paciente está chocado, hay que sacar el foco de forma rápida porque si no se pueden morir. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya tenemos un poquito menos de una hora. Vamos a hacer una pausa y seguimos con angitis.
Bueno, chicos, continuamos. Bueno, la colangitis, que es la inflamación de los conductos biliares, es causada por una infección bacteriana o debido a una obstrucción eh, del conducto biliar. Esta obstrucción puede ser por cálculos, tumores internos o a veces externos, una colangitis o una colangitis biliar primaria. Bueno, el diagnóstico es rápido. En el caso de que requiera, se hace antibióticos y drenaje del mismo, ¿no? Por lo general, si hay algo que obstruye la vía biliar, esto va a ir formando un, un absceso, ¿no? Un absceso o material purulento eh, en este mismo, ¿no? Por lo general. Bueno, puede ser una colangitis aguda ascendente, que es por una infección bacteriana que asciende de los conductos, usualmente por una obstrucción, como acabo de decir, de cálculos biliares, o sea, tapa un cálculo, no deja que pase la bilis y eso puede hacer que secundariamente haya una infección. No siempre pasa, pero puede pasar. Una colangitis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune que va a dañar progresivamente los conductos biliares pequeños, llevando posteriormente a una cirrosis biliar primaria. Y una colangitis esclerosante primaria, que es una inflamación y cicatrización irregular de los conductos biliares que a menudo es asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa. O sea, puede presentarse en pacientes que presentan colitis ulcerosa. Mm. Aquí ese cuadrito bonito, igual al anterior, que hay varios grados. Vamos al grado uno, que es el grado leve, no grado 2 ni 3, no me digas. Bueno, nada. Podemos ver que puede presentar el cuadro clínico, pero puede no presentar alteraciones o tal vez sí algunas a nivel de laboratorio. Por lo general, la cobertura antibiótica es la que podemos ver ahí y el tratamiento es conservador, ¿no? Bueno, y si no responde, que por lo general no responde, va a que hacer drenaje biliar. O sea que es una CPRE. ¿Saben lo que significa CPRE? Que es colangiopancreatografía retrógrada. Bueno, ahora vamos a ver una imagen más adelante. Hay grado 2 que es la moderada, que hay alteraciones a nivel de laboratorio, como los glóbulos blancos, o puede haber dos más de las siguientes. Hipoaluminemia, pacientes añosos y bilirrubina total mayor a 5 gramos sobre decilitro. El tratamiento antibiótico obviamente es de más amplio. Y bueno, se hace drenaje biliar temprano, o sea, dentro de las primeras 24 horas, siempre y cuando el paciente no esté chocado, si no se lo hace antes. Bueno, y el grado 3 que ya hay sepsis, se da a través de un antibiótico amplio, se hace un drenaje biliar de forma inmediata y un drenaje biliar obviamente es a través de la CPR, que es la colangiopancreatografía retrógrada. Puede ser también un drenaje, lo hace el imaginólogo del cirujano a través de una imagen, o sea, en tomografía, si no hay tomografía, ecografía un drenaje transhepático o si no queda de otra, se lo hace de forma quirúrgica, o sea, a la perotonía o a cielo abierto. Bueno, eh, siempre recordar los antibióticos premios en el caso que sea nosocomial o si el paciente tiene un stent colocado por CPR en la vía biliar, ¿no? Pero si esos pacientes es nosocomial, tiene antibióticos previos o tiene instrumentada la vía biliar, bueno, vamos a poner el mismo tratamiento de antibiótico que vamos a poner en el grado 3 o la grave, porque tenemos que cubrir este mucho mayor. Nuestra cobertura tiene que ser mucho mayor, ¿no? Y recordar siempre la flora local habitual. Y obviamente drenaje biliar, como se hace en todas estas patologías. Ahí no tenía yo una foto de la CPR, sí tengo una foto, ahora creo que está más adelante. Bueno, esperen a ver si me la paso. Am, ¿Dónde está? Ah, bueno, acá, por ejemplo, acá está que la puse para pancreatitis. Bueno, un ejemplo de la CPR, nada, por ejemplo, aquí vemos en la imagen, tengo mi vesícula llena de cálculos y baja el calculito, sale un calculito y ¡pac! Tengo un cálculo clavado en bacinete. Entonces, esto de aquí se va a acumular y a través del ascenso de bacterias puedo tener una infección a nivel de la vía biliar y yo tengo que sacar ese calculito. Por lo general, ese calculito
se dice que a veces puede salir solo, pero por lo general estos pacientes requieren de CPR. Y bueno, la CPR no se puede trazar mucho, porque sí, yo puedo tener una colangitis, una infección de la vía biliar, pero este calculito aquí tapado también me puede dar una pancreatitis. Una pancreatitis es un cuadro de mayor mortalidad, ¿no? Entonces, no es porque se me clava una pancreatitis de forma inmediata, pero puede evolucionar una pancreatitis. Bueno, nada, entonces el calculito aquí, ya tengo o sea, tengo una colangitis, puede ser infecciosa si no trato el calculito. Entonces, te metes con la colangiopancreatografía retrógrada. Te metes, ¿no? Con la maquinita de CPR, como pueden ver acá, se va a meter la maquinita y saca el cálculo, ¿no? A veces esta maquinita, a veces la obstrucción de la vía biliar es externa. Por ejemplo, tengo un tumor, no sé, aquí en el intestino y me obstruye aquí la vía biliar. También puedo hacer a través de la CPR colocar un stent. Por eso dice que si tiene la vía biliar instrumentada, colocación de un stent por un tumor o por lo que sea que me está obstruyendo la vía biliar, coloco un stent y este stent a veces puede traer una infección también, ¿no? Si no es colocada, lavada de la maquinita y todo de forma adecuada, ¿no? Y saca el cálculo. Se hace todo de forma retrógrada, por eso el nombre. Sacan el cálculo. A veces cuando hacen eso sale pus de la vía biliar porque ya se infectó. Y a veces toman muestra, que sería bueno que sale pus siempre tomar muestra. Bueno, bueno, vamos a pasar a pancreatitis. La pancreatitis aguda grave, hoy está barra de... La pancreatitis aguda grave podemos verla en un 10 a 20% de las veces que el paciente se presenta con pancreatitis. Tiene una mortalidad global del 17 al 30%, la pancreatitis leve es del 3%. Si el paciente presenta necrosis estéril, la mortalidad va del 0 al 11%, y si presenta una necrosis infectada, chicos, la mortalidad de la pancreatitis es altísima, del 40 al 70%, porque puede traer una falla pancreática y el paciente puede quedar sin páncreas. Yo tuve una vez un paciente que se quedó sin páncreas. Vivió, pero obviamente tiene que tomar tiene que tomar un montón de cosas, ¿no? Pero he tenido pacientes con pancreatitis que se mueren. Este paciente, por suerte, hizo una necrosis total del páncreas, no infectada, pero una necrosis estéril del páncreas total. La causa, obviamente, de la pancreatitis no fue infecciosa, creo que, no me acuerdo la causa exactamente, no sé si fue un trombo, no me acuerdo exactamente, pero vivió sin páncreas. No sé qué sea del paciente en la actualidad, pero espero que siga vivo sin páncreas. Bueno, como pueden ver aquí a la derecha, esto es una patología, no es quirúrgica en la mayoría de los casos, pero es muy importante, es un cuadro abdominal muy importante con alta mortalidad que debemos saber. No sé si están dando cuenta que en las diapositivas puse más de lo que me tocaba, mucho más de lo que me tocaba, pero es que son patologías abdominales muy importantes y me pareció necesario ponerlas. Espero que no les importe. Bueno, dentro de las causas, aquí les puse dos cuadritos de las causas. Podrán ver que la mayoría de las causas no son infecciosas, la mayoría de las pancreatitis no son infecciosas, ¿sí? Está la litiasis biliar, a menos que obviamente se infecte. La litiasis biliar, como vimos en el dibujito de la CPR, es la causa más común de pancreatitis. El alcohol, los fármacos, las posquirúrgicas, las post-CPR, como hemos hablado ya varias veces, que puede ser posterior a infección, porque el stent se mueve y tapa la vía biliar, etcétera. Bueno, ahí hay causas infecciosas, casi siempre virales, como pueden ver, coxsackia, hiperotiditis, traumatismos abdominales, úlceras, perdón, un ulcus penetrante en el páncreas, hiperlipidemias. Yo he tenido pancreatitis por hiperlipidemias, son súper chéveres. El tratamiento por hiperlipidemias en pancreatitis es súper chévere. Hiperparotiditismo primario, insuficiencia renal, síndrome de Reye, isquemia pancreática, el paciente con isquemia pancreática que le acabo de contar, que puede ser de causa autoinmune o trombótica, bueno, divertículos, etcétera. Y bueno, y acá hay otro cuadrito que les puse esos dos cuadritos porque esos dos cuadritos fueron los que a mí me gustaron, así que puse dos cuadritos de las causas más importantes de pancreatitis. Bueno, aquí por ejemplo dice profilaxis antibiótica no recomendada en pancreatitis, siempre y cuando no sea infecciosa, ¿no? Porque como vemos, la mayoría de las causas de pancreatitis no son infecciosas.
Pero si es infecciosa, obviamente yo le voy a poner antibiótico sin pensarlo, ¿no? Si la pancreatitis no es infecciosa, obviamente tratamiento profiláctico, por eso es profiláctico, porque no es infecciosa, no se recomienda, porque no reduce la mortalidad, porque no protege contra una infección si hay necrosis, no va a proteger contra una infección y no previene la intervención quirúrgica. Bueno, voy a aclarar un poquito el segundo punto que dice no protege contra infección de la necrosis. Muchas pancreatitis, va a haber en la pancreatitis secundaria a la inflamación del tejido pancreático, puede haber liquefacción, va a haber necrosis, ¿sí? Puede llegar a la necrosis. El tejido pancreático inflamado va a presentar necrosis, pero no significa que porque esa necrosis esté infectada. Cuando nosotros hacemos tomografías, porque las pancreatitis hacen tomografía y por ahí hay que volver a hacer tomografía control, podemos ver un área de necrosis. Dentro de esa área de necrosis, lo que tiene que ver el imaginólogo o el médico a cargo, muy diestro en su visión, tiene que ver que esa necrosis puede hacer liquefacción, ¿sí? Esa liquefacción, ¿qué es la liquefacción? Es cuando el tejido necrosado se hace, ay, ¿cómo les explico? Se hace como líquido, me explico, pero no líquido líquido, sino como un líquido espeso, ¿no? Se hace como un líquido espeso, como si fuera pus, ¿sí? Esta liquefacción no siempre significa infección, pero si un paciente, yo tengo el tejido necrosado y veo que la necrosis empieza a liquefactar, tengo que sospechar que eso se puede infectar, ¿sí? Eh, Muchas veces cuando hay que recordar siempre que si yo tengo un paciente con pancreatitis, áreas necróticas y, y tiene liquefacción, tengo siempre estos pacientes que ver el calcio, porque la liquefacción consume un montón de calcio, así que tengo que siempre pedirle calcio, siempre se le pide calcio a los pacientes con pancreatitis, punto. No se olviden de pedir ciertos ionos que son muy importantes, ¿sí? Mm. Si pido calcio, pido sodio, cloro y potasio. Ujú. Si quieren, no pidan magnesio. Bueno. Bueno, entra mi paciente con pancreatitis. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entra mi paciente, primera etapa, admisión. Hola, paciente, ¿cómo está? Hago el Apache, hago el Ramson, busco disfunción de órganos. Obviamente, primero, bueno, si tienen la tomografía, no hagan la ecografía. Pueden hacer ecografía. El páncreas en ecografía sí se ve bastante bien, pero si no, hagan la tomografía, chicos, porque para poder hacer el Baltasar del paciente, yo necesito una tomografía, que es la clasificación tomográfica de pancreatitis, ¿no? Eh, Me parece que hay ciertas cosas para ecografía y ciertas cosas para tomografía. Bueno, y esta es una para tomografía. Bueno, etapa 2, la primera semana, nosotros tenemos que, el paciente con pancreatitis, hay que valorarlo no día a día, hay que valorarlo cada 2 horas, ¿no? Son pacientes que pueden estar bien y de repente se van a picada. Un paciente con pancreatitis son pacientes que requieren una excelente y amplia hidratación, un excelente manejo de electrolitos. Un laboratorio al día me parece muy poco, requiere más de un laboratorio al día porque puede empezar a tener liquefacción, puede empezar a complicarse la pancreatitis, puede llegar a ser una pancreatitis fulminante más adelante. Este es un paciente que hay que hacer laboratorio constante porque hay que ver el medio interno constantemente. Un paciente que requiere un nutricionista para su alimentación dentro del hospital. Estamos hablando de pancreatitis aguda. Pancreatitis crónica, eso ya es otro tema. ¿Sí? Un nutricionista dentro del hospital para la alimentación en la fase aguda de esta pancreatitis, ¿no? Bueno, dentro de la semana tenemos que tener una reanimación controlada. No es que voy a esperar una semana para el paciente, no tenemos que tener una reanimación controlada. Ya el paciente tiene que tener una buena alimentación durante todo su estadía. Y monitoreo porque puede tener síndrome compartimental abdominal, una pancreatitis por la inflamación, y esto es muy importante, ¿sí? Como les estoy diciendo, es monitoreo continuo el de la pancreatitis. A veces, muchas veces son pacientes que están en terapia intensiva para control. Bueno, si la causa es una colangitis, antibiótico y se hace la CPR, como vimos en el dibujito anteriormente, por obstrucción de la vía biliar que puede llevar a una pancreatitis y puede haber una infección. Bueno, nada. Dentro de la etapa 3, o sea, un paciente, pero por lo general las pancreatitis a veces requieren una larga internación. Tenemos que ver porque el paciente puede llegar con un páncreas inflamado y esto con el tiempo puede llevar a una necrosis o una liquefacción, ¿no? No es que va a llegar el paciente el primer día con necrosis y liquefacción, no, el paciente con el tiempo eso se puede ir necrosando y con el tiempo va a ir haciéndose la liquefacción. Bueno,
Ay, me pegó durísimo. Una necrosis infectada, bueno, si es que está infectada o no, se da el tratamiento antibiótico necesario, se hace drenaje en el caso que esto sea una necrosis infectada, se hace el drenaje percutáneo, se lo puede hacer endoscópico percutáneo, se hace la necrosectomía, si es muy amplio la parte con necrosis, se hace la necrosectomía, que puede ser laparoscópica, cielo abierto, endoscópica, o se la hace, bueno, cielo abierto, como dije, de forma quirúrgica, en el caso que sea necesario. ¿Qué hay acá? Bueno, nada. El proceso inflamatorio agudo del páncreas puede causar injuria local, CIRS y falla orgánica. El páncreas es un órgano que si se inflama puede llevarnos a fallas de otros órganos. Por eso le digo que la pancreatitis requiere un monitoreo constante, laboratorio constante. Y bueno, el tratamiento que es hidratación en el caso que requiera antibióticos y tratar la etiología que fue la que vimos anteriormente, ver la etiología de la pancreatitis. He visto pancreatitis alcohólicas. Nada, la pancreatitis alcohólica es reposo pancreático, no tomar alcohol, hidratación, reponer electrolitos, nutrición y esperar que el páncreas se desinflame, porque realmente es esperar que el páncreas se desinflame, que no haya necrosis y que esa necrosis no se infecte. Mm. Etiología, si la causa es una obstrucción de la vía biliar, bueno, se hace la CPR. Si la causa, por ejemplo, es la hiperlipidemia, bueno, ahí el tratamiento es mucho más divertido, porque es mucho más clínico, perdón, me gusta lo clínico, no me gusta lo quirúrgico. Bueno, si la causa es una hiperlipidemia, estos pacientes pueden ser hiperlipidemia porque consumo de lípidos alto o hiperlipidemia familiar. La hiperlipidemia familiar, chicos, es súper difícil de tratar. Esa gente vive con el triglicéridos y el colesterol en el cielo. Obviamente es dieta, es ejercicio. En el momento agudo, son pacientes que viven con insulina, hacen tratamiento con insulina, aparte de perdón, hipolipemiantes. Los pacientes viven con insulina, el tratamiento es con insulina para pacientes con hiperlipidemia de origen familiar, tanto en casa como dentro de la hospitalización. Se les puede poner una bomba de insulina en paralelo para ayudar a bajar los lípidos, ayuda un montón. Pero lo que realmente ayuda a un paciente con, perdón, voy a toser, con hiperlipidemia genética familiar es la plasmaféresis, ¿sí? Se hace plasmaféresis para sacar el exceso de lípidos. Estos pacientes con hiperlipidemia familiar, ustedes le sacan sangre y ni siquiera se puede hacer el laboratorio, no se puede hacer dosaje de nada porque sale blanca la sangre. Sale con unas manchitas rojas, blanca con unas manchitas rojas. Y cuando le hacen la plasmaféresis, salen bolsas y bolsas de grasa. Un montón, salen litros y litros de grasa de esos pacientes. Y son pacientes delgados, no estoy hablando de pacientes gordos, pacientes delgaditos que tienen esa condición, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos es la causa de la pancreatitis. Bueno, si es viral, por lo general se cede sola. Es muy raro que nosotros dentro de las pancreatitis virales demos antirretrovirales, depende de la causa del virus. Si es isquemia pancreática, en caso de que sea aguda, pueden hacer una hemodinamia para evitar el aumento de la isquemia pancreática. Si ya la isquemia está tomada o el páncreas, como le dije, ese paciente está totalmente tomado, ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, tratamos la causa de la pancreatitis, ¿no? Bueno, nada, antibióticos, la CPR, en el caso que el paciente requiera CPR, no todos los pacientes requieren CPR. La resucitación hemodinámica, que es lo que hemos estado hablando, los analgésicos, es una patología dolorosa, así que se va a quedar analgésicos, el soporte nutricional, súper importante. Hace muy pocos años, los pacientes con pancreatitis no se les daba de comer. Bueno, ya no, ya no se hace eso. Hace algunos años, no estamos hablando de tantos años tampoco, ¿no? Los pacientes con pancreatitis se los tenía en ayuno hasta que el páncreas se desinflame, no, para hacer un reposo pancreático, no, sino que a los pacientes con pancreatitis siempre se les da de comer de unos años para acá. No me acuerdo exactamente cuántos años, no quiero mentirles, pero no fue hace mucho. Yo era, no sé si era interna o rural cuando no se les da de comer y ya era residente cuando ya se les daba de comer. Entonces, a los pacientes con hepatitis se les da de comer. Pueden hacer, no sé, unas 12 horitas hasta que se ingresan, internan y todo, pero los pacientes comen, ¿sí? Se demostró que no darle de comer a los pacientes lo que va a hacer es que va a traer una desnutrición y aumenta la mortalidad. Y no mejora absolutamente nada. Bueno, y el abordaje quirúrgico, sí, la pancreatitis es de esa causa.
Bueno, es la patología digestiva más común que requiere hospitalización. No es la patología digestiva más común, sino que es la más común que requiere hospitalización. Su incidencia es 13 a 45 cada 100.000 personas. La mayoría son leves y hay moderadas y graves. Por suerte, las graves son la minoría, pero con mayor mortalidad, ¿no? Bueno, el diagnóstico, dolor abdominal, eh, el típico dolor abdominal de causa pancreática en hemicinturón, amilasa lipasa elevada al menos 3 veces lo normal y hallazgos característicos de métodos complementarios. ¿Quiere decir eso? Tomografía. Yo me evitaría la ecografía. ¿Por qué? Hay que recordar que yo puedo tener un paciente con náuseas, vómito y dolor o no en mi cinturón, pero acá hay que recordar que uno dice el síndrome de Cullen, el síndrome de Gray Turner, pero eso se ve en menos del 1% de los pacientes. Si ven uno, tomen la foto, chicos, porque probablemente no lo vuelvan a ver en una pancreatitis. Bueno, vamos a hablar del laboratorio de pancreatitis. Está la lipasa y la amilasa. Recordemos que la lipasa se celebra dentro de las primeras 4 y 8 horas posterior al inicio de la pancreatitis aguda. Presenta un pico a las 24 horas y comienza a encender a los 8 y 14 días. Tiene una sensibilidad y una especificidad más alta que la amilasa. Bueno, no sé, yo no tenía lipasa en el hospital, por lo menos no en emergencia, así que usen lo que tienen. Si no pueden usar la amilasa o usar ambas, mm. A menudo esta aumenta del 6 a 24 horas, o sea, demora más. Presenta un pico a las 48 horas, demora más. Tienden a normalizarse mucho más rápido, puede que la hagan y ya esté normal. Así que por ahí la amilasa las ayuda un poquito más si es un cuadro más cronificado, agudo pero más crónico. Y tiene una sensibilidad y una especificidad más baja. Hay que recordar que yo puedo tener amilasa normal, como les acabo de decir, pero tener pancreatitis, sobre todo si la causa es alcohol o hipertrigliceridemia. O sea, la causa de las pancreatitis, ¿no? Bueno, para el diagnóstico de pancreatitis puedo tener dolor abdominal característico, que es el que vamos a hablar, amilasa y lipasa elevada, 3 veces mayor a su valor normal, evidencia radiológica de pancreatitis, radiológica quiere decir cualquier imagen, ¿no? La tomografía computarizada y la resonancia magnética son usualmente no son necesarias. Chicos, hagan la tomografía. Sí, pueden no hacerla, pero la verdad es que la tomografía en pancreatitis para mí sí es necesaria. Enzimas pancreáticas no es un parámetro útil para predecir severidad. O sea, yo a través de las enzimas pancreáticas no voy a decir, ah, no, es una pancreatitis severa, sino que tengo que tener varias cosas, el paciente, su estado clínico, la respuesta al tratamiento, la tomografía, por ejemplo, si tengo una necrosis total, parcial, infectada o no infectada. O sea, tengo que tener varias cosas para decir, es una pancreatitis complicada o no, no simplemente me voy a guiar por las enzimas pancreáticas, ¿no? Esas no me van a ayudar o al diagnóstico de la severidad, ni al pronóstico, ni si el tratamiento es adecuado el que estoy dando o no, o si tengo que alimentarlo o no, o si tengo, o qué tratamiento tengo que dar, ¿no? Simplemente es una ayuda diagnóstica de pancreatitis y pueden ver un descenso y decir, bueno, el paciente por ahí puede estar mejorando, pero no es que a través de esas yo voy a decir cómo está el paciente, ¿no? Pero sí me ayuda a orientarme en cuanto a la mejoría del diagnóstico. Bueno, la causa biliar es la más frecuente, 88%, un montón, como ya acaban de ver. Y aquí a la derechita lo que le puse son los medicamentos que frecuentemente dan más pancreatitis secundaria a medicamentos. Son esos medicamentos que pueden dar Muy bien. Los criterios de Ramsson, bueno, los criterios ahora de pancreatitis en la actualidad hay un montón de criterios para diagnóstico, clasificación de severidad o pronóstico en pancreatitis. Yo puse los más comunes, los usados hace mucho tiempo, los que se suele usar como idioma general, global y mundial entre médicos, pero los criterios de pancreatitis los, últimamente los están, o sea, los que siempre usamos, y no quiero saber los que casi nunca se usan, supongo que también, los están como menospreciando un poco, ¿no? Como que no, 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 o sea, sí te ayuda a clasificar un poco la pancreatitis, pero no es que a través de criterios así, así, así tiene que ser pancreatitis, ¿no? Los menosprecian un poco, pero son criterios que se siguen usando como para decir, eh, o ver, controlar o llevar a la pancreatitis, ¿no? Bueno, por ahí los criterios de Atlanta son los más usados ahora o actualmente en la pancreatitis para clasificarla, ¿no? Bueno, en una pancreatitis aguda se hace esto al ingreso dentro de las primeras 48 horas con o sin cálculos, se divide acá con cálculos o sin cálculos biliares. Eh, y esos criterios de Ransom al ingreso a las 48 horas más o menos me dicen qué mortalidad tiene mi pancreatitis al ingreso. Yo supongo que esos criterios sí lo conocen, porque esos criterios se los usa bastante, ¿no?
Yo lo sigo usando y por mucho que no lo menosprecien, los voy a seguir usando. Bueno, el criterio de Atlanta, esto es para la mortalidad y esto es para clasificar si es leve, moderada o severa, ¿no? La leve, sin falla orgánica, sin complicaciones locales o sistémicas, una pancreatitis tranqui. Moderada, fallo orgánico transitorio, complicaciones locales, eh, sin fallo orgánico, acá porque aquí dice que fallo orgánico es transitorio, o sea que no es permanente. Y la severa, complicaciones sistémicas, o sea, yo tengo un fallo orgánico persistente y una sobreinfección. Bueno, los criterios de Baltasar son los criterios tomográficos de pancreatitis, eh, que se van a clasificar en A, B, C, D, E, ¿no? Y le van a dar un punto, ¿no? Baltasar 1, 2, 3 y 4. Bueno, un páncreas normal, un páncreas agrandado difuso, podemos ver aquí a la derecha también las puse. Otra imagen que me gustó bastante, por eso puse doble imagen, agrandamiento difuso del páncreas, C, anomalías intrínsecas del páncreas asociadas a cambios de tejido peripancreático, como se puede ver en las imágenes. Presentación de colección mal definida, presentación de dos o más colecciones líquidas mal definidas, o gas. Gas quiere decir que hay una infección por bacterias aeróbicas. Bueno, esta es la clasificación de severidad de pancreatitis. Es una de las clasificaciones, por lo menos es la que más me agrada a mí. Habla de pancreatitis aguda leve, no hay necrosis y tampoco hay fallo de órgano, aguda moderada, ya pues se caracteriza por la presencia de cualquier tipo de necrosis peripancreáticas, o una necrosis, habla de necrosis estéril. Ah, la imagen de la derecha es Baltasara, no es imagen del cuadro ese que les estoy leyendo, solo que también me gustó ese cuadro y se los puse, pues está bien bonito. Bueno, es... sin, o que puede haber una falla de órgano transitoria, o sea, tiene que haber una recuperación de esa falla de órgano, tiene que ser persistente, aguda grave, va a haber necrosis peripancreática, puede estar infectada, va a estar infectada, perdón, y va a haber una falla de órgano persistente, aguda crítica, necrosis peripancreática infectada y falla de órgano persistente, ¿no? Bueno, nada, esto es el tratamiento en caso que sea litiásica, que es el 88% de los casos, es lo que ya vimos anteriormente. Se saca el cálculo. La CPR no, aquí dice no aporta ningún beneficio, pero no aporta ningún beneficio si se lo hace de forma rutinaria. O sea, como que, ay, mire, sí, vamos a hacer una CPR. No. La CPR es indicada cuando tiene indicación de ser CPR. ¿Me explico? Si no, no va a presentar ningún beneficio el paciente. Bueno, tratamiento de la inflamación pancreática, ver la respuesta inflamatoria, tratar o hacer un reposo ahí, dar tratamiento, un balance hídrico positivo. Los pacientes con pancreatitis pierden mucho líquido, ¿sí? Es una inflamación bastante grande que tienen y van a requerir un aporte hídrico elevado. El aporte hídrico elevado no se lo hace a ciegas, el aporte hídrico elevado se lo hace con metas, se lo hace medido, se lo hace viendo con parámetros dinámicos, ecografía o Vexus, para no excedernos en el aporte líquido. El exceso de líquido también mata a los pacientes, ¿sí? Bueno, puede haber una extravasación de líquido a tercer espacio y con esa extravasación de líquido a tercer espacio va a haber, no puede haber, va a haber una extravasación de líquido a tercer espacio y va a haber mucha pérdida de líquido, ¿sí? Va a haber mucha inflamación, mucho edema. En el caso severo se produce hipovolemia, hipoperfusión y falla orgánica en las pancreatitis, ¿sí? La hipovolemia afecta la microcirculación pancreática y puede influir en el desarrollo de necrosis, además de comprometer las funciones renales y cardíacas. Así que una gran parte del tratamiento de pancreatitis es la fluidoterapia. De hecho, es la parte principal, eso y los iones. Bueno, el dolor, nada, aquí les puse un cuadrito que después pueden leerlo, que es el tratamiento que se puede dar de dolor, va escalando, primero, segundo, tercer escalón, por lo general, no sé qué tratan acá, pero por lo general yo los trataba con fentanilo, baja dosis de fentanilo. Bueno, y bueno, ya sabemos que los pacientes con pancreatitis tienen que comer. Bueno, si es leve, puede hacerlo vía oral, ¿sí? Iniciar a las 24 horas. La alimentación puede ser sólida. Obviamente, tiene que ser una alimentación adecuada para la pancreatitis, ¿sí? Ya ustedes saben. Baja en grasas, rica en carbohidratos y proteínas, ¿sí? Pancreatitis aguda moderada, vía oral. Este, hay que iniciar alimentación al paciente con pancreatitis, no hay que esperar mucho más. En el paciente con pancreatitis aguda, grave,
no va a poder comer probablemente por la boca, se va a hacer con tolerancias, de forma lenta y continua, se va a dar nutrición enteral. Bueno, la cirugía en la pancreatitis severa, en caso de que sea litiásica, se deberá hacer la colecistectomía, debe diferirse hasta que el paciente no esté inflamado. No es que el paciente llega, si no se ha chocado o infectado, el paciente llega con una pancreatitis, esa pancreatitis puede ser grave, pero mientras no esté chocado o infectado, tenemos que tratar de disminuir un poco la inflamación para posteriormente operar al paciente. Y si no severa, bueno, no es la necesidad de hacerlo precozmente, sino tengo que hacerla, poseerla diferida, pero tengo que hacerla, ¿no? Porque si no, posteriormente, esta pancreatitis de origen litiásica, que por ahí resuelve, va a volver a presentarla porque el paciente sigue con la vesícula llena de cálculos. Bueno, mm, ¿cuándo yo voy a hacer un tratamiento quirúrgico en la pancreatitis aguda necrosante? Bueno, si la necrosis es estéril, no lo va a requerir. eh, Pero si la necrosis, por ejemplo, aquí dice necrosis estéril con presencia de falla de órgano. Si la falla de órgano que yo tengo es secundaria a mi pancreatitis y la necrosis estéril, no lo voy a requerir porque la falla de órgano no es por mi necrosis, sino que es por mi pancreatitis. Si yo tengo una necrosis que yo creo que es estéril, pero el paciente, no tengo que esperar que esté con soporte máximo vasopresor, ¿no? Pero el paciente está hemodinámicamente estable y lo único foco que yo tengo es esa necrosis que se supone que es estéril, bueno, chicos, hay que intervenir porque por ahí no es estéril, o por ahí yo tomé mal la muestra por punción por aguja fina, o yo hice mal algo y realmente no es estéril y si está infectada se está muriendo por una infección a nivel de esa necrosis. Igual arriba, si tengo una necrosis estéril con falla de órgano, tengo que pensar que por ahí no es estéril, ¿ah? Así que por ahí sí requiere cirugía. Todo depende de cómo esté. Si el paciente está bien hemodinámicamente, la necrosis es estéril, no hago nada. Si por ahí el paciente tiene esa necrosis estéril en la pancreatitis y si una falla de órgano puede ser secundaria a la pancreatitis, no quiere decir que sea por la necrosis. Pues si el paciente no responde, está con vasopresores, yo tuve una necrosis exterior de pancreatitis, bueno, nada, hago la necrosectomía y después veo si está infectado o no, pero por si acaso la voy sacando, ¿sí? Puede ser la pancreatitis, puede ser la necrosis, pero bueno, para no hacer nada. Bueno, la cirugía está indicada y posteriormente va a pasar a UCI. Bueno, y la necrosis infectada, obviamente, tratamiento quirúrgico. Ese es el último tema que vamos a ver hoy y mañana vamos a seguir con esta clase y vamos a ver la otra clase también que es más corta, que es abscesos hepáticos. Bueno, los abscesos hepáticos, el 13% son intraabdominales, perdón, los abscesos, el 13% son intraabdominales, el 48% viscerales. Dentro de, ¿pero qué es? ¿Abscesos hepáticos? Así. Bueno, dentro de las vías más comunes de infección está el árbol virial, la arteria hepática, la vena porta, la extensión directa, el traumatismo y criptogénica. Bueno, dentro de las abscesos hepáticos es importante ver la localización, obviamente es el hígado, ¿no? Pero ¿en qué parte? El tamaño, el contenido del absceso, o sea, la flora y la fauna, y el número, porque a veces no es uno, sino que son muchos abscesos hepáticos, ¿no? El absceso hepático va de la mano. El tratamiento es antibiótico quirúrgico. El quirúrgico puede ser por punción o puede ser abierto, puede ser por la laparotomía, todo depende del absceso, el tamaño del absceso y la respuesta al tratamiento del absceso. Abajo de antibióticos están los antibióticos más comunes, cefalosporina tercera generación, eh, o cuarta, metronidazol, cipro o cipro con metronidazol. A este tratamiento no se da un antibiótico, sino que se da tratamiento antibiótico combinado. La duración desde 4 a 6 semanas, los tratamientos antibióticos por abscesos obviamente son prolongados, no es como una gripe. Y bueno, y si es por vía parenteral, puede disminuir el tiempo, ¿no? Todo depende si el paciente puede hacer tratamiento antibiótico en casa, o sea, si no son drogas que se puede tomar por vía oral, si el paciente está hemodinámicamente estable y si puede cumplir con el tratamiento en casa, si no, se lo va a hacer en parenteral dentro del hospital. Ya. Y si no, puede empezar como parenteral y posteriormente ir a casa si se lo puede calar, o sea, si se puede el paciente ir, ¿no? Todo depende. Los pacientes son muy activos y dinámicos. Bueno, la parte quirúrgica se puede hacer una punción por aguja fina guiada por ecotomografía, drenaje percutáneo o drenaje quirúrgico, como acabo de decir, depende del absceso. El cultivo del material,
Se toma cultivo material, pero por lo general los hemocultivos, si tomas cultivos, a todo el mundo se toma cultivo de sangre, chicos. Todo paciente infectado, dos cultivos de sangre. Hemocultivos suelen ser positivos de 48%. En el caso de que no puedan o no hayan tomado o no sea necesario hacer la punción con aguja fina. Bueno, dentro de los abscesos hepáticos de tratamiento, como se acuerda que hablamos de la extensión de los abscesos, bueno, vamos a hablar de los hepáticos. Si es único y menor a 5 centímetros, se puede hacer la punción por aguja fina guiada por ecografía o tomografía. Si son mayores, por ahí ya no se hace una punción, porque aquí le hacemos la punción, no en todo, no siempre se hace, pero debería hacerse. Se hace la punción a aguja fina para tomar una muestra y sacar cultivo. Si es mayor a 5 centímetros, ya no voy a dar solo tratamiento antibiótico, porque si es menor a 5 centímetros, tomo una muestra, o inicio tratamiento antibiótico empírico en el caso de ABCDJH no se puede tomar la muestra, este, como un absceso menor a 5 centímetros con tratamiento antibiótico, va a responder porque el antibiótico sí llega al absceso, al centro del absceso. Pero si es mayor a 5 centímetros, el antibiótico no va a llegar, así que tengo que drenarlo y dar tratamiento antibiótico después. Y bueno, y si es muy grande, se hace de forma quirúrgica, si son muy grandes, multilobulados, contenido muy viscoso, que se va a ver a través de tomografía, sobre el contenido viscoso por ahí no se lo ve en ecografía. eh, y si el drenaje percutáneo fue adecuado, inadecuado, perdón. Bueno, eso es lo que, ¿qué hora es? Lo que vamos a ver hoy. Mañana la clase también va a ser un poquito más larga tal vez, pero eso es todo por hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, pues falta todo eso todavía. Bueno, pero mañana vamos a hacerlo más rapidito. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, chicos, si ninguno tiene preguntas, me despido por hoy. Nos vemos mañana. No, el viernes, perdón, es el viernes, me equivoqué. Nos vemos el viernes y que descansen. Tengan buena noche. Gracias, Doc.